Bienvenidos. En esta sesión se profundizará en un tema que constituye la columna vertebral de la odontología, el sistema estomatognático. Diariamente en la odontología se realizan procedimientos restauradores, ortodónticos o quirúrgicos. El éxito a largo plazo de estos tratamientos no reside en la perfección aislada de una intervención, sino en cómo ésta se integra y respeta la fisiología de este complejo sistema. Durante mucho tiempo, la odontología operó bajo un paradigma diente céntrico, donde se veía cada pieza dental como una entidad separada. Hoy, la evidencia nos obliga a adoptar un enfoque más sistémico. Por eso, el sistema estomatognático es ahora una unidad morfofuncional donde la articulación, los músculos y los dientes están en una interdependencia constante. Entonces, ignorar esta realidad, si la ignoramos, básicamente estamos eh, desarrollando nuestro fracaso terapéutico de manera segura. Y peor aún, provocar la iatrogenia. Ahora bien, revisemos brevemente su biomecánica. Existe el componente esquelético, la plataforma. Se encuentran las articulaciones temporomandibulares, complejas articulaciones cuyo comportamiento está dictado no solo por la morfología ósea, sino por la integridad del complejo cóndilo disco y la tensión de sus ligamentos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un paciente con hiperlaxitud ligamentaria generalizada. Esta predisposición puede influir en la estabilidad de su articulación temporomandibular y aumentar el riesgo de desplazamientos discales. Y por supuesto, el componente neuromuscular, el verdadero procesador central, que procesa la información propioceptiva del periodonto y los huesos musculares para, por así decirlo, orquestar un movimiento de una precisión muy asombrosa. Y esto nos lleva al epicentro de la práctica clínica, la oclusión. Por ejemplo, en la relación céntrica sigue siendo el punto de partida de referencia en rehabilitaciones complejas por ser una posición repetible y musculoesqueléticamente estable. Si se imaginan un caso de rehabilitación de arcada completa, determinar una relación céntrica precisa es simplemente fundamental para asegurar la longevidad de las prótesis y la comodidad del paciente. Entonces, el objetivo de una rehabilitación ideal es, uno, lograr que la máxima intercuspidación coincida con la relación céntrica o, en su defecto, que exista un deslizamiento en céntrica mínimo y sin desviaciones laterales. Entonces, la clave, sin embargo, curioso, es la desoclusión. Una guía anterior funcional y una guía canina eficiente son los mecanismos de protección más importantes para los pacientes, ya que disipan las fuerzas no axiales en los sectores posteriores durante las excursiones mandibulares. Entonces, consideremos un paciente con una restauración en un molar inferior que contacta prematuramente durante la lateralidad. Esta interferencia puede generar fuerzas dañinas en la articulación temporomandibular y los dientes de soporte. Ahora, la cinemática mandibular, perfectamente descrita por el diagrama de Posselt, muestra los límites funcionales del sistema.
Dentro de este poliedro es donde ocurre la función, la masticación, la fonación, entender el patrón del ciclo masticatorio de un paciente puede dar como que pistas sobre su tipología facial y su esquema oclusal. Por ejemplo, miren, un paciente con una mordida abierta anterior puede exhibir un patrón de masticación predominantemente vertical. No se debe olvidar el valor diagnóstico de la fonética. Un simple test con el fonema S o S de una evaluación dinámica o invaluable del espacio libre interoclusal y la dimensión vertical de oclusión. Un espacio libre interoclusal excesivo o insuficiente puede indicar una dimensión vertical de oclusión inadecuada que podría estar contribuyendo a problemas funcionales o estéticos. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, se entra en el terreno de la patología. Hoy se entienden los trastornos temporomandibulares bajo un modelo multifactorial. No se trata de buscar una única causa oclusal. Se deben analizar los factores predisponentes del paciente, como una historia de traumatismo facial, los iniciadores como el micro o macro trauma y los perpetuantes, donde las parafunciones como el bruxismo, el estrés crónico y hábitos posturales juegan un rol muy importante en estos casos. La clasificación de los criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares proporcionan un lenguaje común para diagnosticar con precisión estos desórdenes o diferenciaciones. Por ejemplo, entre un dolor muscular local, que es mialgia, y un problema articular como un desplazamiento discal con reducción. Muy bien. Em, la responsabilidad profesional y la iatrogenia son importantes. Miren, una simple corona en supraoclusión en un paciente brucista o una amalgama con una interferencia en el lado de no trabajo en un paciente con antecedentes de trastornos temporomandibulares no es un problema menor. Es un estímulo nocivo que obliga al sistema neuromuscular a una adaptación constante. Esta adaptación puede llevar a la hiperactividad muscular, dolor miofacial y a largo plazo a cambios patológicos en la propia articulación temporomandibular como una osteoartritis. Entonces, al preparar una superficie oclusal, se interviene en un delicado sistema neurológico y es imperativo ser consciente de las posibilidades o de las posibles consecuencias de estos actos, ¿vale? Entonces, el diagnóstico debe de ser igual de sofisticado. No es suficiente con una radiografía periapical para evaluar un dolor facial crónico. Se necesita un examen clínico riguroso que incluya la palpación de los músculos masticadores y cervicales, la evaluación de los rangos de movimiento mandibular y la auscultación de las articulaciones temporomandibulares. Entonces, se necesita un análisis funcional detallado de la oclusión y es necesario apoyarse en la tecnología cuando pues sea pertinente. Por ejemplo, la tomografía computarizada de haz cónico es hoy indispensable para evaluar la morfología condilar en casos de sospecha de patología ósea. Y la imagen por resonancia magnética es el estándar de oro para visualizar el disco articular en pacientes con ruidos articulares persistentes o bloqueo mandibular. Herramientas como la eh, hagiografía, aunque menos comunes, ofrece un entendimiento dinámico de la trayectoria condilar, lo cual puede ser valioso en casos complejos de trastornos temporomandibulares.
El tratamiento debe seguir una lógica. El tratamiento siempre debe de ser lógico. Se debe comenzar siempre con terapia reversible. Una férula oclusal de estabilización bien diseñada, ajustada en relación céntrica y con una oclusión mutuamente protegida, es una herramienta diagnóstica y terapéutica excepcional. Entonces, permite descomprimir las articulaciones temporomandibulares y desprogramar la musculatura en pacientes con bruxismo o dolor miofacial. Entonces, solo después de alcanzar la estabilidad del sistema y con un diagnóstico claro, se puede plantear terapias irreversibles como el tallado selectivo, meticuloso, para eliminar interferencias específicas, la ortodoncia para corregir maloclusiones que contribuyen a la disfunción, o una rehabilitación protésica completa, guiada por principios oclusales funcionales. Entonces, en conclusión, el objetivo de esta parte es elevar el entendimiento de la práctica clínica, verlo más claro, más clínico y ver por qué es tan importante tomar en cuenta estos pequeños detalles. Es ver más allá del diente que se está restaurando y comprender su rol dentro de este sistema integral. Entonces, al hacerlo, no solo se aumenta la longevidad y predictibilidad de los tratamientos, evitando obviamente problemas como el desgaste prematuro de restauraciones o la recurrencia de sintomatología en pacientes con trastornos temporomandibulares. No solamente eso, sino que también se cumple con el deber fundamental de la profesión, de nuestra profesión, preservar y restaurar la salud de los pacientes en su totalidad, ¿vale? Un enfoque en el sistema estomatognático permite pasar de tratar síntomas aislados a abordar la causa raíz de muchos problemas orofaciales, ¿vale? Entonces, espero que esta presentación haya sido de utilidad. Esta es simplemente una introducción y para ver la importancia de no solamente quedarnos en una parte, sino expandir ese conocimiento o el rol que nosotros tenemos en el sistema integral, en el sistema estomatognático, como cirujanos dentistas. Entonces, simplemente espero que esta presentación haya sido de utilidad para introducirlos y ver la importancia de nuestra labor como cirujanos dentistas.